Muy bien, seguimos aquí en Rico al Cuadrado, seguimos en vivo por Canal 5 Santa Fe, también estamos en Agencia de Noticias DERFE, www.derfe.com.ar y además por FM 89.5 nos podés escuchar. Como decíamos, vamos a hablar un poco de la vida tatengue, porque tenemos aquí en piso a Rodrigo Villarreal de Triunfo Tatengue, de la oposición, el actual presidente Luis Spahn. ¿Cómo estás, Rodrigo? Gracias por venir. ¿Cómo andás, Andrés? ¿Bien? Bien, todo bien. Bien, Bueno, hubo una asamblea muy importante esta semana, hace 2 días, asamblea que inclusive muchos socios calificaban como el partido más importante del semestre. Queríamos saber las conclusiones, qué pasó, cuánto se le debe a Spahn, bueno, ¿por dónde arrancamos? La madre de todas las batallas, ¿no? La deuda de Spahn, que tenemos los socios con el presidente. Bueno, la verdad que fue una asamblea histórica, porque hubo cerca de 500 personas, porque más allá de que vos empezás a contar oficialmente los que se van inscribiendo hasta un determinado horario, que es el segundo llamado, que es a las 7, 7 y cuarto, 7 y 20, por supuesto el comercio cierra 8, 8 y media, y a esa hora empezaron a llegar más personas, digamos, y en un momento eran cerca de 500 personas que estaban en lo que se conoce como la pajarera, ¿no? Que es un montón, ¿no? 500 personas para una asamblea es un montón. Me decían, digamos, muchos de los ex dirigentes que han pasado por la vida institucional de Unión que hacía 20 años aproximadamente que no había una convocatoria tan grande. Es que era mucha la expectativa, sobre todo cuando se está hablando del patrimonio del club, claro, ¿no? Lo he hablado cuando fue el proceso de elecciones, en la previa del 1 de junio, y después dijimos, nosotros vamos a hacer una construcción, digamos, colectiva y propositiva desde agrupación Triunfo Tatengue. Vamos a estar hablando con las otras agrupaciones y peñas, y también queremos hablar con el oficialismo, porque esto nos preocupa, sobre todo teniendo en cuenta de que la economía del club está especificada y la deuda con el presidente está dolarizada, una cosa de locos, ¿no? Y esperábamos, teníamos tantas expectativas que fuimos muy bien preparados, digamos, para hacer algunas preguntas, para que no sea un monólogo. Claro. Lo que vi en ese momento fue una explicación de una información, ni siquiera, digamos, con una pantalla gigante como para que podamos entender todos los números de los últimos 10 años, porque lo que se está revisando son los 10 años de gobierno de Spahn. Y cómo se llega a una deuda de más de 5 millones de dólares, que nos enteramos ahí que no son 5 millones de dólares, sino son 5.573.000. Eso es lo que se le debe a Spahn. 5.573.000 dólares, digo. Digo, se va abultando la deuda. ¿Qué significa esto, digamos? Y ahí es importante lo que decías recién, ¿no? Los ingresos de Unión son en pesos. En pesos. Porque, salvo cuando hay una venta de un jugador. Sí, bueno, el claro ejemplo de lo que significó, por ejemplo, la venta de Zavala, Brites, y los Pitón, por ejemplo, que entraron limpios menos de 4 millones y medio de dólares, digo. ¿Y cómo se paga? Porque los cheques que fueron rechazados, y fue noticia la semana pasada, fueron en pesos. Sí. Digo, ¿cómo es esto? Claro. ¿Te tienen que pagar en dólares o en pesos? Claro. Entonces digo, acá está no solamente que lo mal que vende Unión, que es el financiamiento quizás más importante que pueda llegar a tener, sacar un jugador y venderlo bien, porque todos los están vendiendo en más de 1,5 millones de dólares, 1,5 millones de euros, algunos 9 millones de euros, y se quedan con un porcentaje todavía. En el caso de Vélez, caso testigo, Soldano, y está en Boca, Rodrigo. Sí. Y que lo vendió por monedas. Lo vendió por 857.000 dólares, y eso hay que descontarle impuestos, y con una venta futura te hacen toda una ecuación, digamos, de que si pasa esto, digamos, de que claro, si ahora la pega en Boca, claro, si la tormenta de Santa Rosa pasa, digamos, ahí cobramos 50.000 dólares, y después si en el día de mañana, digamos, Trump pierde las elecciones, capaz que también cobramos otros 50.000 euros, digamos. Son cláusulas que son irrisorias, son absolutamente burdas, digamos, para lo que es la profesionalidad del manejo de las finanzas de un club que está en Superliga, ¿no? Que es el show business. Claro. Entonces digo, esperábamos que nos den información y documentación fehaciente, y la verdad que no sucedió eso. Entonces empezamos a analizar por lo menos el último balance, y nos tomamos el trabajo de ver que hay articulado y resoluciones, inclusive de la Federación de Consejos de Ciencias Económicas,
que te dicen que las deudas son especificadas, inclusive en las instituciones sin fines de lucro, como es Unión. Claro. Y en algunos casos se pueden dolarizar, pero tienen que ser aprobados por asamblea. Después, otra cuestión, digamos, quiénes son los acreedores más importantes. Es Spahn y su familia, él mismo lo dijo, digamos, él lo ventiló por los medios de comunicación. 5 millones y pico. 5.500.000 dólares, claro, aproximadamente. Bueno, está la hija, el hijo, yo no lo digo, o sea, lo dijo él, ¿no? La hija, el hijo y el hermano de Spahn. Entonces, la pregunta que le hice en la asamblea es, señor presidente, sus familiares son socios de Unión. ¿Qué pensás que respondió Spahn? Yo supongo que sí. No lo son. No son socios. O sea, le debemos a personas que no son socias de Unión. Una cosa inaudita. Inaudito. Y que son familiares de él. Claro. Entonces, la otra cuestión pasa porque nos enteramos en esa asamblea que los derechos televisivos del balance 2017-2018, o sea, que empieza el 30 de julio de 2017 y termina el 30 de junio del 2018, los derechos televisivos que deberían ser intangibles ya se cobraron, algunos acreedores. No especifica quiénes son. No dice quiénes. No dice quiénes son. Ajá. Entonces, hay gente que ya manoteó de los derechos televisivos. Y no se sabe quién. Y no se sabe quiénes son. Entonces, digo, es tan ambiguo todo el mensaje, digamos, del presidente, que en un momento dado se vio rodeado por el clamor popular del socio, que en su gran mayoría, por no decir casi de forma unánime, salvo 10 personas que no habrán votado, querían una moción justamente para que se vote la auditoría, una auditoría. Y una hora estuvo especulando el presidente si llamaba la votación o no. Claro. En un momento no pudo manejar la asamblea. Spahn no pudo manejar la asamblea, y los mismos socios, que son los verdaderos soberanos, sí, porque en definitiva nosotros delegamos el poder de decisión como soberanos, como socios, en el presidente y en la comisión directiva. Socios, eso vale para Spahn, para Viñati, bueno, salvo que seas una sociedad anónima, que por suerte no. Pero se ve que fue tan improvisado y pensaba que le iba a tener tan fácil, que fue sin documentación, improvisando constantemente cada cuestión. No, dijo que estaba todo bancarizado. Esto va a saltar en la auditoría si estaba todo bancarizado. Y si estaba bancarizado, ¿por qué no aparecían los balances? ¿No estaban en los balances? No estaban en los balances, digamos, que toda esta plata, digamos, que él acumuló durante los últimos 10 años como deuda, sí, que tiene el club con él, sí, que yo lo escuchaba al tesorero Cícer y decía... en el 2009 puso tantos millones de pesos, eso significa al dólar de aquel momento tantos dólares, a la cotización del dólar a tantos dólares puso. Pero pará, si está especificada la economía del club, ¿por qué lo pasás a dólar? Claro. ¿Y con qué cotización? Digo, ahí ya arranca también la discusión. Además, en un momento dado, digamos, cuando si estaba no sabemos el cepo... qué va a valer hoy, el lunes, el martes... Pero cuando estaba el cepo cambiario, digo, por eso le pregunté, digamos, con respecto a la bancarización. El cepo cambiario, digamos, tenía dólar blanco, claro, que era el bancarizado, que vos podías generar una transferencia o podés sacarla y llevarlo, pero digamos, por lo menos tenías un comprobante. Y lo otro era negro. Y en un momento dado se ve que no entendió, digamos, la pregunta que le hice de si estaba bancarizado o no, y empezó ¿qué quiso decir? ¿Qué dijo a los colaboradores que estaban ahí? Claro. Y le digo, fácil, Luis, ¿en negro o en blanco la puso? ¿En negro o en blanco? ¿Y? Bueno, dijo que estaba bancarizado, va a saltar en la auditoría. Tiene que estar en la auditoría. Bueno, eso se terminó votando y se terminó aprobando. Sí, va a haber una auditoría. Pero la aclaración es esta, porque te manejan, te manipulan la información. Acá la moción por votar la auditoría fue por el clamor de los socios, no por el presidente. El presidente no quería eso. No quería la auditoría. Ni auditoría externa ni interna. Es raro, digo, porque si a vos te deben guita, digo... Lo que decís es, bueno, sí, auditen, dale, y después devuélvame la que puse. Pero además, desde marzo que está diciendo que va a convocar a las agrupaciones políticas de la oposición para poder revisar los números en una auditoría conjunta. Es rarísimo, quedó en evidencia ante esos 500 socios que el presidente no quería que ser auditado. Entonces, después terminó
cediendo ante el clamor de los socios, se votó y se conformó una auditoría donde va a haber una representación variopinta, o sea, va a tener representación el oficialismo, va a tener representación la agrupación Glorioso 89 de Rubén de Cut, la agrupación que está en formación, digamos, que liderada por Marcelo Martín, la agrupación Triunfo Tatengue, que soy parte. Van a estar también representados las agrupaciones y peñas, que es una organización de las más voluntariosas y más trabajadoras que tiene, y de forma silenciosa, que se juntan todos los martes en el club. Y va a tener también la representación, las filiales, que son importantes desde el punto de vista territorial. Claro. Entonces digo, ponele que sean dos integrantes de cada sector. Vas a tener de las 3 agrupaciones opositoras, pongo comillado, Glorioso 89, Triunfo Tatengue y la de Marcelo Martín, ahí vas a tener 6. 2 del oficialismo, 8. 2 de agrupaciones y peña, 12, 10, perdón, y 12 serían con las filiales. Claro. Y si son 3 de cada lugar, de cada uno, serían un poco más, serían 18, ¿no? Entonces, va a haber 6 sectores, digamos, representados, y creo que mayor legitimidad que eso no va a poder tener para poder auditar los números de los últimos 10 años de gobierno de SPAM. Claro. Respetando la presunción de inocencia, Rodrigo, ¿qué se sabe del tema fútbol para todos, los cheques y esto que está investigado por la justicia en este momento? ¿Cuál habría sido o cuál es la sospecha por la cual se lo cita inclusive a declarar a SPAM? Bueno, en el llamado a indagatoria, la jueza Servini de Cubría es clara, digamos, para pasar en limpio y no ser muy tecnicista, digamos, en los términos. Lo que dice Servini de Cubría es que no puede un dirigente de un fútbol, del fútbol, o sea, de una institución sin fines de lucro, estar de un lado y del otro del mostrador. O sea, y menos, sobre todo teniendo en cuenta de que el Fútbol para Todo manejaba fondos públicos, claro, de todos los impuestos de todos los contribuyentes, digamos, de la Argentina. Entonces, si los cheques venían para solventar el fútbol, tenía que ir al fútbol y no cambiarse, por más que sean cheques diferidos, no cambiarse en una de las empresas del presidente. Entonces el presidente decía, voy a la AFA, cobro el cheque de la AFA y lo liquido en mi empresa. Claro. Y le saco un porcentaje de como si fuera un interés, digamos, una tasa, para liquidar justamente ese cheque, digamos, que tiene a fecha. Pero escúchame, yo no sabía que tenía una financiera el presidente. Y segundo, que era la sospecha que teníamos, ¿te acordás que lo decíamos en campaña? Pero llegó a que la justicia federal lo inspeccione en sus empresas, y ahora lo llama indagatoria, que empieza el 3 de septiembre a desfilar, empiezan a desfilar, digamos, los dirigentes el 3 de septiembre, y me parece que en el segundo o el tercer combo, que sería el 10 de septiembre aproximadamente, entre el 10 y el 15 de septiembre, lo llamarían indagatoria a nuestra presidente, al presidente que ganó con el 64% de los votos. Entonces yo me presenté el otro día no como opositor, sino como socio activo. Digo, yo ya comí polvo, presidente. Usted me ganó y le ganó a Decut. Usted sacó el 64% de los votos, yo saqué el 25% de los votos únicamente. Pero represento a 820 personas que me votaron, a 820 socios. Claro. Y teniendo en cuenta, Andrés, que el universo de socios era de 7.700 aproximadamente, y fueron a votar 3.400 únicamente. O sea, fueron a votar el 43% de los socios que estaban habilitados para votar. Entonces digo, acá es importante la cuestión de cómo se manejan las finanzas del club, la economía real del club, si hay contratos por abajo, hay documentos privados, todo esto va a saltar en la auditoría, y le puedo asegurar al socio Tatengue que vamos a defender el patrimonio del club. ¿Cuándo arrancaría la auditoría, Rodrigo? Tenemos hasta el martes o miércoles de la semana que viene para formalizar justamente los nombres que van a ser parte de la auditoría, las formas de trabajo, y tenemos 90 días, a priori 90 días para poder concluir, pero si hace falta una prórroga también por común acuerdo, y esto está
sentado no solamente por un requerimiento notarial que nosotros llevamos un escribano a la asamblea, sino que también por personas jurídicas que filmó toda la asamblea. Claro. Había 4 veedores de personas jurídicas que son testigos de lo que prometió Spam, de que si hace falta va a haber una prórroga para la auditoría. Lo importante no es la urgencia de saber cuánto se le debe al presidente, No, sino que se sepa bien. que se sepa bien, Claro. fehacientemente, papel por papel. Y vos tenés la expectativa de que se va a saber bien, digo, ¿es falseable una auditoría o acá, digo, ya definitivamente el socio de unión va a saber la verdad cuando esto termine? Te voy a dar un ejemplo, no puedo afirmar nada, pero ¿cuántos eventos pudieron haber sido parte del calendario de eventos del Malvicino entre julio de 2017 y junio del 2018? Un montón. Y por lo menos al voleo, ¿cuánto decís vos? ¿10? 10, 12, sí. 10, 12, pues entre ferias, recitales, Sí. algunos artistas infantiles, etcétera, etcétera, inclusive gremios que hacen asambleas ahí. Sí. El alquiler es caro, no es un alquiler de 2 pesos con 50. ¿Sabés cuánto aparece en el balance 2017-2018 ¿Cuánto? de recaudación del estadio cubierto del Malvicino? ¿Cuánto? 283.000 pesos. Nada. Ese es un evento. Yo realmente, digamos, no, si eso no está en si un número no es un número dibujado, uno de los socios dijo, discúlpeme, presidente, pero yo no quiero ser peyorativo, pero los contadores decimos que algunos balances son dibujados. Este podría llegar a ser un caso de estos. Claro. Y los balances dibujados son falsos balances. O se le mintió al socio en las asambleas donde se aprobaban los balances, o son balances falsos. Un dibujito. Entonces digo, si un balance falso está estipulado dentro del articulado del Código Penal. Es un delito. Entonces Sería digo, un delito. acá hay que ir a auditoría y puede tener consecuencias también judiciales. Rodrigo, gracias por visitarnos, ¿eh? Muchas gracias. La vamos Andrés. a seguir pronto, cuando Muchas haya gracias. novedades. Rodrigo Villarreal es miembro de la agrupación Triunfo Tatengue, un poquito de la vida institucional de Unión. Aquí tocamos en Rico al Cuadrado y en Canal 5 Santa Fe. Recuerden el WhatsApp es